Eso. Eh, Le doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, queridos hermanos, a un nuevo culto más, a un nuevo culto virtual, ¿verdad? Así que les invito a que podamos orar, ¿sí? Para que Dios sea con nosotros en esta reunión. Amén. Padre, te damos infinitas gracias por el privilegio de estar aquí, Señor, de poder reunirnos, el privilegio de regalarnos, Señor, un día más de vida. Gracias porque podemos, aún en problemas, en crisis, Señor, podemos igual crecer, podemos aprender de ti y eso no nos limita, Padre. Te damos gracias por la tecnología, Señor, porque la utilizamos de acuerdo a tu manera, Padre. Bendice el día de hoy, el culto, la palabra, lo que tú quieres hablarnos en este día, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Seguidamente pasamos por un periodo de alabanza, así que para poder cantar juntos desde el lugar donde están. Hoy te alabamos y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, el honor sea a ti. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno, tú eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres rey de toda creación. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres rey de toda creación. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres rey de toda creación. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea
exaltaré tu majestad, levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, tu nombre, oh Dios, exaltaré tu majestad, levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, ¿por qué? Porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Amén, hermanos, qué hermoso es poder cantar, ¿verdad? Desde nuestras casas, igual poder alabar a Dios. Quería compartir con ustedes un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 18, del 15 al 16, que después va a estar compartiendo el pastor sobre esto. Dice así: cierto día, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos: dejen que los niños vengan a mí,
no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Amén. Quiero dejar este momento en periodo de oración. Si quiere agradecer, obvio tenemos muchas cosas que agradecer, ¿verdad? A Dios. Dejo la oportunidad, puede activar su micrófono, por favor, si quiere compartir algo o alguna petición en la que podamos estar orando. Sí, quisiera que, bueno, primero que todo saludarle a cada uno en el nombre del Señor, y quiero dejar en especial petición a nuestro hermano Silvio Rodríguez y también a su familia, ya que lo más probable es que a lo mejor están con síntomas de coronavirus. Así que para que estemos orando por él. Él me mandó un mensaje hoy día que desde el viernes se está sintiendo con todos los síntomas del corona, así que para que los tengamos presentes en nuestras oraciones. Y dar gracias al Señor por la familia de nuestro hermano Isaías, nuestra hermana Benjamina, porque ya salieron del periodo de cuarentena, así que damos gracias al Señor porque el Señor ya tiene a toda la familia recuperada. Si alguien más quiere... Buen día. Seguir orando por ese niño de 11 años que ayer Raquelina pidió oración, que él está con coronavirus hace 2 semanas, pero ya se complicaron sus órganos. Entonces, para mí, que soy madre, un niño de esa edad, parte el corazón, entonces me imagino a esa madre que no puede ver a su hijo, me imagino tantas cosas, entonces, que Dios guarde a nuestros hijos. A veces pensamos que esta enfermedad solo le toca a los mayores, pero han repetido varias veces que no solamente es a los mayores, sino que también a los jóvenes y a los niños. Así que como hermanos de la iglesia tenemos que cuidarnos lo máximo posible y no los adultos que somos los que salimos, no traer el contagio a nuestras casas, los que tenemos hijos. Sabemos que muchas veces igual nuestra familia tiene que salir a trabajar, pero o sea, yo siempre con Gary le estoy diciendo, te lavaste las manos, esto, lo otro, pero hay que estar constantemente lavándose las manos, constantemente usando el tapaboca, porque anoche me partió el alma saber que un niño de 11 años está en esa situación. Me duele el niño, me duele la madre o la familia. Entonces, en oración por ese niño que está ahí, que ojalá Dios toque su cuerpito y pueda juntarse de nuevo con su mamá. Buen día, hermanos. ¿Qué tal? Yo también quiero agradecerle a Dios por nuestra salud, también por la salud de la familia de la iglesia, y le pido también a Dios que le proteja a mis padres, porque mi mamá no entiende que se tiene que quedar en la casa y ella es hipertensa, y mi papá, que es diabético, pero él sí se queda, pero ella puede traerle la enfermedad, ¿verdad? Y eso, y para que Dios nos proteja y nos dé también la sabiduría y la calma en estos momentos de tribulación. Buen día, hermano. Y la salud de mi mamá, que está enfermita. Nosotros agradecemos por la oración que pedimos hace un par de semanas por un miembro de nuestra iglesia y su familia, que estaban todos contagiados con coronavirus. El papá está internado en terapia intensiva. Si Dios quiere, mañana ya le estarían haciendo nuevamente el control, a ver si ya está en condiciones de poder irse, y en todo caso, si está mejor,
ya mañana le darían el alta, podría volver a la casa. Es el único que está internado todavía porque él es ancianito y le afectó bastante sus vías respiratorias. Así que agradezco por la oración de nuestros hermanos Pinda. Amén. Muchas gracias, hermanos, por compartir este momento. Voy a pedir a mi papá si puede estar orando por las gratitudes, las peticiones, sin olvidar al hermano Silvio, ¿verdad? Primero por la iglesia, orando por ellos, por sus síntomas, que Dios sea cuidándolos, y también por Álvaro, quien compartía la tía Raquelina ayer, y los demás de los hermanos. ¿Está bien? Señor, te damos gracias por este día que tú lo regalaste para nosotros, que estamos aquí. Señor, tú sabes las necesidades de las personas que estamos alrededor de ti, Señor. Tú sabes que tu familia te necesita a ti, ya que ya sabemos que tú le hiciste un milagro, que tú lo trabajaste en una familia de la iglesia con Isaías y su familia. Sabemos que tú también le vas a cuidar y cuidar las otras personas que necesitan de ti, Señor. Ya hay hermano Silvio que tiene sus hijos, que tú protege, bendice él, curar él, que esa enfermedad no ataca muy fuerte en su casa. También el niño que está sufriendo, Álvaro, pedimos en tu nombre, Señor, para curar a él, para que él esté bien. Y ya sabemos que cómo este virus está trabajando, Señor, pero como tú estás presente con nosotros, sabemos que podemos vencer ese virus, Señor. Y como tú estás mostrando en todas las partes, Señor, si estamos contigo, tú siempre estás cuidando a nosotros, Señor. Queremos agradecer, queremos darte la gloria, Señor, la honra, y en ese presente momento que estamos pasando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Hermanos, te invito entonces a que preparen sus ofrendas, ¿sí? Me imagino que ya el culto pasado ya saben cómo es el sistema, el nuevo sistema, ¿ok? Así que los que tengan ahí su ofrenda, porque no estoy pudiendo ver a todos, voy a estar orando por eso, ¿sí? Dar el enfoque nada más que, como mostraba mi papá, la promesa de fe lo pueden depositar en un sobre, o si tiene una promesa de fe, lo puede depositar ahí, y cuando volvamos a la iglesia, volvamos a tener reuniones presenciales, podamos entregárselo al pastor o la tesorera, que es la hermana Benjamina. ¿Está bien? Voy a estar orando en este momento por las ofrendas, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, por esta reunión, porque podemos compartir entre hermanos, Señor, también nuestras gratitudes y peticiones, Señor, porque podemos, como hermanos, Padre, buscarte, Señor, y también te damos gracias absolutamente por lo que tú nos das. Sabemos que estamos en momentos muy difíciles, pero podemos ver tu fidelidad en medio de eso, Señor. Podemos ver que tú nunca nos has desamparado, tú nunca nos has dejado solos, Señor, y de lo que recibimos, te lo entregamos a ti, porque todo proviene de ti, Padre. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dejamos entonces al pastor con la palabra. Estaba guardando la ofrenda. ¿Cómo están, hermanos? Espero que estén muy bien, que el Señor les sea cuidando a cada uno de ustedes. Bueno, no dejemos de orar por los hermanos, por los niños de la iglesia, ¿cierto? Tenemos varios niños, aunque no son tantos, pero tenemos niños, y en este tiempo es necesario, ¿cierto?, cuidarnos más que nunca, ¿ya? Así que, bueno, y en torno a ese tema, ¿no?, de los niños, y como estuvimos hace un par de semanas hablando un poco, ¿cierto?, de hacer el Día del Niño, ¿no? Y creo que aquí en Paraguay se celebra el Día del Niño no por solo celebrar un Día del Niño, sino que tiene una connotación histórica,
ya de una batalla donde pelearon muchos niños y murieron también muchos niños. Entonces, tiene mucha relevancia el tema de los niños acá en Paraguay, y eso me llama mucho la atención. Y bueno, yo quisiera poder hoy día compartirle un mensaje, ¿cierto? Ahí en Lucas 18, verso 15 al 16. Y aunque ya lo leyó el hermano Brian, pero de todas maneras igual lo vamos a leer nuevamente. Dice así la palabra del Señor en Lucas 18, 15 al 16. Dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es eficaz, es como espada de dos filos, Señor, y nos ayuda, Padre, a comprender, Señor, la importancia, Señor, de poder atender las necesidades de los niños y de todas las personas, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición en esta mañana, Señor, para todos los niños de nuestra iglesia y de nuestro Señor alrededor. En nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Yo no sé si alguna vez usted ha visto, si usted maneja o ha manejado alguna vez o ha visto por ahí el letrero que dice, cuidado, niños en el camino. ¿Sí? O un letrero que diga escolares o algo así, ¿no? Hay en muchas partes. Entonces, cuando alguna vez uno se encuentra con este letrero en el camino, que dice, cuidado, niños, ¿cierto?, se atraviesan, o niños en el camino, uno sin duda tiene que hacer caso, ¿ya? Tiene que tener sumo cuidado, bajar la velocidad, y abrir bien los ojos, porque los niños cruzan las calles a veces, son bastante a veces imprudentes en lo que tiene que ver con la circulación en las calles, ¿no? Porque son los niños, juegan y el conductor, ¿cierto?, debe tener mucho cuidado con eso. Bueno, y en este pasaje bíblico nos podemos percatar de que Jesús tuvo un encuentro con niños en el camino, ¿ya? Con niños en el camino. Entonces, y en este pasaje, cuando Jesús iba de camino, ¿cierto?, de Galilea hasta Jerusalén, él venía hablando acerca de la importancia de la oración. ¿Ya? El tema principal que venían hablando era el tema de la oración. Si usted ve en los pasajes anteriores, ahí en el capítulo 17, viene hablando de la oración y la humildad al presentarse delante de Dios. Cuán importante es la oración y el presentarse delante de Dios con humildad. Con humildad, la forma como nosotros nos presentamos delante de Dios, ¿no? Y bueno, y de repente aparecen estos niños, ¿ya? Quizás este pasaje nos muestra quizás uno de los pasajes más tiernos que hay en la Biblia, ¿ya? Pocas veces vemos a un personaje bíblico, ¿ya? No recuerdo otro personaje bíblico en tal actitud de ternura. No recuerdo, no recuerdo a Moisés, por ejemplo, tomando a alguien y haciéndole cariño, poniendo las manos y bendiciéndole. No veo un David, por ejemplo. No veo a Pedro, no veo a ningún otro. Fíjense que no hay ningún otro pasaje en la Biblia más tierno que este. Es decir, ver a Jesús con una actitud de ternura hacia los niños, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí vemos, este pasaje es único, yo diría que es único. Hay muy pocos pasajes, ¿cierto?, donde se ve una historia, donde se muestre el amor de Dios, la ternura de Dios, el compromiso de Dios con los niños, ¿sí? Y este pasaje, más que apuntar hacia los niños, apunta hacia los adultos, en su trato hacia los niños, ¿ya? Entonces, la Biblia nos cuenta de que habían personas que traían a sus pequeños para que el Señor los tocase. Lo más probable es que hayan sido quizás los papás, ¿no?, que habían traído, quizás las mamás, ¿ya? Lo más probable es que hayan sido las mamás. Y aquí habla de que
le traían unos niñitos, ¿ya? En la versión moderna dice algunos niñitos, ¿ya? Unos pequeños. La palabra que se ocupa aquí es brepos, ¿ya? Y que significa niños como que todavía no caminan, ¿no? Que están recién amamantando, eran niños muy pequeños, muy pequeñitos, ¿ya? Prácticamente recién nacidos. Pero también, posteriormente, cambia el término al usarlo, ¿cierto? Que es paidión, que, ¿cierto? Viene de la palabra, ¿cierto? Que nosotros después conocemos como por ejemplo, los doctores que atienden los niños, ¿cómo se llaman? Los pediatras, ¿no? Los pediatras, ¿no? Paidón viene también después, deriva al pediatra, que tiene que ver con la atención de niños, ¿ya? Entonces, Jesús está de alguna forma, lo que al decir, dejad los niños venid a mí, ¿sí? Está haciendo una referencia a toda la niñez, ¿sí? Desde los más pequeñitos hasta ya la edad, ¿cierto?, de adolescencia, ¿sí? Los niños en general, ¿sí? Dejar los niños venir a mí. Entonces, fíjense que este pasaje aparece en 3 de los evangelios y es muy interesante de que las palabras que ocupa en cada uno de estos evangelios son casi las mismas, ¿ya? Dice, por ejemplo, en Mateo, dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. En Marcos dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y en Lucas dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Entonces, ¿qué podemos ver acá, hermano? De que aquí hay esa frase en los 3 evangelios, ¿cierto? Hay algunos que dicen que Mateo y Lucas se basaron en el evangelio de Marcos. Puede ser que así sea, pero lo interesante es que las palabras son las mismas, ¿ya? Y dentro de estas palabras me llama la atención de que hay al menos 2 sí y un no. 2 sí y un no. Es decir, ¿cierto? Lo que el Señor nos quiere decir a través de esta palabra, ¿cierto? Que nosotros hay 2 cosas que sí debemos hacer en relación a los niños y hay una cosa que nunca debiéramos hacer en relación a los niños, ¿sí? Entonces vamos a ir analizando una por una. Lo que sí debemos hacer, una de las cosas que sí debemos hacer, ¿sí? Dice que venían unas madres y les presentaban, ¿cierto? Le traían niños para que los tocase, ¿sí? Entonces, lo que sí debemos hacer es presentar a nuestros hijos al Señor. Debemos presentar. Las madres y padres, ¿cierto?, que vemos aquí en esta pasaje, ¿ya? Vemos que estas madres venían con una intención muy clara de que sabían de que el Señor Jesús podía bendecir a sus hijos. Probablemente ellos ya vieron con anticipación este acto. Probablemente Jesús en cada lugar que pasaba veía niños y los bendecía. El trato de que Jesús tenía hacia los niños era un trato preferencial. Y por eso que no dudaron en presentarle los hijos al Señor. Es decir, traían los hijos a la presencia de Jesús, ¿sí? Nadie es demasiado pequeño, nadie es demasiado chico para traerlo a la presencia de Dios. Esto es muy importante. Nadie es tan pequeño, nadie, ¿cierto?, es tan joven como para no ser llevado a Cristo. Y esto es algo muy importante, hermano, muy importante. Nuestros hijos deben ser presentados delante del Señor. El Señor Jesús dice que fue presentado al 8º día, ¿sí? Dice que la mamá de Samuel, ¿cierto?, lo presentó ante el Señor, ¿ya? Nosotros también debemos presentar a nuestros hijos, ¿sí? No solamente una vez cuando lo llevamos a la iglesia, ¿cierto?, cuando de alguna forma a veces se transforma en el bautismo evangélico, ¿no?, que le van y le ponen el nombre, lo único que nos falta es echarle agua, ¿ya? Pero en la presentación de niños es algo muy importante,
¿sí? Que nosotros como hacemos como acto, ¿cierto?, de celebración del nacimiento del Hijo y la dedicación de ese Hijo a la presencia del Señor. Y está en nuestro corazón, ¿cierto? Estaba en el corazón de estas madres que el Señor les bendijera, ¿sí? Y que ponga sus manos sobre ellos, hermano. Qué importante es esto, que Dios ponga las manos sobre nuestros hijos, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que procurar, que Dios ponga su mano sobre nuestros hijos. Ahora, no siempre Dios pone su mano para hacerle cariño. A veces Dios, vemos en la historia bíblica, de que a veces Dios también pone su mano para tocar a los hijos, pero no de una forma cariñosa, sino para reprenderlo. Porque Dios es así como un buen padre, ¿cierto? Corrige a los hijos, Dios también, a sus hijos también los corrige. Y que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a tener en cuenta esta idea, ¿no? La idea de Cristo es que cada niño pueda ser presentado ante el Señor. Él quiere, ¿cierto? En este acto demostrar de que llevar los hijos a la presencia de Dios es un acto totalmente válido, ¿sí? Es un acto totalmente válido. Nosotros muchas veces pensamos, ¿cierto?, que los hijos, ¿cierto?, en la iglesia no tienen ninguna importancia. De hecho, en algunas partes como que los meten en un corral ahí, o lo meten en una sala, ¿cierto?, le ponen una película de Disney y le quitamos cualquier importancia a la presencia, ¿cierto?, de estos niños en la presencia del Señor. Recuerda, ¿cierto?, que la promesa de bendición no es para los padres. Dios no bendijo a esas madres que llevaron a esos hijos. Jesús estaba bendiciendo a los hijos. La bendición es para nuestra descendencia, ¿cierto? Y debemos aprender, ¿cierto?, que la bendición es para nuestros hijos. Herencia de Jehová son los hijos, ¿sí? Herencia de Jehová son los hijos. El principio que aquí nos muestra es que, ¿cierto?, si nosotros al presentar nuestros hijos al Señor, aquí se puede dar dos cosas, hermano. O nosotros presentamos nuestros hijos al Señor, o le presentamos el Señor a nuestros hijos. Estas dos cosas son súper importantes, ¿sí? O presentamos nuestros hijos al Señor, pero al mismo tiempo tenemos que presentarles a Cristo a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que conocer al Señor a través de nosotros. No hay otra posibilidad. Es nuestro compromiso. Al presentarles nuestros hijos al Señor, al mismo tiempo nos estamos comprometiendo que nosotros le vamos a mostrar y le vamos a presentar a Cristo cada día, ¿cierto?, para poder bendecir. Cuando la palabra nos dice, instruye al niño en su camino, este mandato no es a los niños, este mandato, ¿cierto?, es a los padres. Instruye al niño en su camino, y cuando dice, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este mandato, ¿cierto?, como ya lo dije, no es a los niños, sino es a los padres. Es por eso que cada niño, ¿cierto?, debe venir a la casa del Señor. Cada vez que nosotros veamos la posibilidad de traer a un niño a la casa del Señor, tenemos que traerlo, tenemos que procurarlo. Y muchas veces, ¿cierto?, mucha gente dice, es que no quiere venir, es que el niño se aburre, ¿sí? Y por lo tanto, hermanos, es nuestra responsabilidad traer los niños a la presencia del Señor. No es responsabilidad de los niños. Y nosotros tenemos, ¿cierto?, de que tener en consideración de que es mejor tener niños aburridos en la iglesia, ¿cierto?, pero que conozcan al Señor, que tener niños súper entretenidos, que finalmente cuando no vengan a la iglesia, ¿cierto?, y después no quieran venir más y después se vayan por el camino, ¿cierto?, por el camino lejos del Señor, ¿sí? Hemos visto mucha gente, hermano, yo conozco mucha gente, inclusive familias pastorales, que el pastor se descuida de esto, el pastor se descuida de traer a sus hijos a la casa del Señor,
que la casa del Señor no sea un centro de entretención, sino que sea un centro donde nosotros podamos manifestarle y enseñarle quién es el Señor para nosotros y quién es el Señor para nuestra familia y para todos los que venimos acá. Es un lugar muy importante. Herencia de Jehová son los hijos, hermanos. Eso dice, cosa de estima del vientre. Cosa de estima. Hermanos, los niños no son cualquier cosa. Son cosas de estima. Y por lo tanto, es nuestra responsabilidad traerlos a la casa del Señor, presentarlos. Los hijos son tan importantes, hermanos. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como padres traerlos a la iglesia. No es responsabilidad de la iglesia. No es mi responsabilidad como pastor. No es la responsabilidad ni del maestro de escuela dominical tener entretenido a tus hijos aquí en la iglesia. Es tu responsabilidad que ellos vengan. Es tu responsabilidad darle un sentido de que ellos vengan acá a la casa del Señor. ¿Sí? Y si tú le muestras que acá se viene a divertir, vamos a estar mal, porque él siempre lo va a encontrar aburrido. ¿Sí? Siempre lo va a encontrar aburrido. Tenemos que darle un sentido mayor, un sentido de trascendencia y que nuestros hijos puedan entenderlo y también tengan que respetarlo. Dios un día lo demandará de ti. Dios demandará un día, ¿cierto? ¿Por qué estás trayendo no trajiste a tus hijos a la iglesia? ¿Por qué le permitiste? ¿Cierto? Siendo chico, no traerlos a la iglesia. Y bueno, la responsabilidad siempre está en nosotros y el Señor no le va a decir a ellos, a un niño nunca le va a preguntar, ¿y por qué tu papá no te traía? No le va a preguntar eso, ¿cierto? Porque la Biblia dice que de ellos es el reino de los cielos. Así que la responsabilidad está en nosotros. En segundo lugar, ¿qué cosas nosotros no debemos hacer? ¿Qué cosas no debemos hacer? Dice que no debemos impedir. Es decir, nosotros no debemos poner obstáculos para que los niños lleguen a la iglesia. Dice, y le traían a él niños para que los tocase, y lo vieron los discípulos y les reprendían. Dice que aquí cuando las mamás llegaban con los niños, ellos estaban en una actitud alegre, querían, Señor, bendice a mi hijo, Señor, bendice a mi hijo. Y los discípulos, ¿cierto? Estaban, pero dice, enojados, a veces estaban muy, muy molestos. Dice, ya no molesten al Señor, ustedes son molestias, ¿no? Y dice que reprendían a la mamá, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú crees que el Señor va a estar perdiendo el tiempo atendiendo a estos niños? ¿Ya? Y bueno, estas palabras, ¿cierto? Muchas veces que les impedían, ¿no? Nuevamente, ¿cierto? Están dirigidas a los adultos, a los padres, a las madres, a los discipuladores, a los maestros de escuela dominical, a los líderes de la iglesia, ¿cierto? Qué importante es esto. Nosotros somos responsables de los niños y tenemos que evitar, impedir, generarle obstáculos a los niños para que conozcan al Señor. Nosotros tenemos que ser un facilitadores, no obstaculizadores, de que los niños conozcan al Señor. ¿Y en qué manera nosotros podríamos ser obstáculo para los niños? ¿Ya? O como la palabra también dice, piedras de tropiezo. ¿En qué forma nosotros? La Biblia dice, ¿cierto, hermanos?, de que tú y yo como padre, es nuestra responsabilidad traerlos a la iglesia. ¿Sí? Traerlos a la iglesia. Es lo primero, ¿cierto? También es mostrarle en la casa quién es Dios. ¿Quién es Dios para mí? ¿Cómo yo amo a Dios? Si yo no le muestro cómo yo amo a Dios y cómo yo sirvo a Dios, los niños nunca lo van a conocer. Y si yo no lo hago, estoy haciéndole piedra de tropiezo para mis hijos. Entonces, cuando tú muestras desinterés por el estudio de la palabra, se lo estás transmitiendo a tus hijos. Cuando tú muestras desinterés por la oración, por venir a la iglesia, por respetar a las personas, ¿cierto? A las autoridades o a los líderes de la iglesia, cuando tú hablas mal del pastor de la iglesia, le estás diciendo a tu hijo, habla mal del pastor que esté cuando tú estés grande. ¿Sí? No respetes al pastor, no lo respetes, porque yo no lo estoy respetando, ¿cierto? Tú le estás dando un mensaje, ¿cierto? Subconsciente, de que él no debe respetar al pastor y que debe criticarlo, ¿sí? Entonces,
y de alguna forma estamos siendo piedra de tropiezo. Cuando tú hablas mal de los hermanos delante de tus hijos, cuando hablas mal de alguien de la iglesia, de alguna forma le estás diciendo, hijo, no te vayas a meter en esa iglesia, porque en esa iglesia está llena de gente mala. Inconscientemente estás siendo piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo, ¿sí? Cuando no le hablas a tu hijo al acostarse, cuando no le hablas a tu hijo del Señor al levantarse, cuando no le hablas cuando estás en el camino, como dice la palabra, cuando no le hablas del Señor, cuando no le hablas quién es el Señor, qué es lo que ha hecho en tu vida, cuando no le cuentas los testimonios de vida que tienes en Cristo Jesús en tu vida, cómo conociste tú al Señor, qué es lo que hizo, qué cambios hizo el Señor, está siendo de piedra de tropiezo para tu hijo. Esto es una forma, ¿cierto?, muy sutil, pero muy efectiva si tú quieres que tus hijos no conozcan al Señor. ¿Sí? Es muy sutil. Es un engaño de Satanás que nos hace que los niños son chicos y no entienden. Pero los niños sí entienden, hermano. Y entienden muy bien cuando tú quieres darle un mensaje sin siquiera hablarlo. Si tú quieres decirle, no vengas a esta iglesia, es solamente empieza a hablar mal de los hermanos, empieza a hablar mal de la iglesia y vas a ver que tu hijo no va a querer venir a la iglesia. Cuando los maestros de escuela dominical no están preocupados en enseñarles, cuando los maestros de escuela dominical no preparan su clase, cuando los predicadores o los que están a cargo con los niños, ¿cierto?, no se preparan, no preparan bien una actividad para que esos niños puedan conocer de verdad la palabra del Señor y solamente le están dando hojitas para que pinten, ¿cierto? Van a ser niños que van a pintar muy bien entrando al infierno, pero van a estar muy mal educados en la palabra del Señor cuando tengan que enfrentarse a ella. Hermanos, tenemos que ser conscientes de la importancia de la niñez, de la importancia que tiene la niñez delante del Señor. Y es necesario, primeramente, ¿cierto?, que los padres tomen conciencia, y la iglesia también. Y, bueno, fíjense que según Mateo, ¿no? Según Mateo, que Jesús, habiendo puesto las manos sobre ellos, fíjense, Jesús puso las manos sobre ellos, dice, se fue de ahí, ¿no? Y Marcos nos añade algo más. Dice, y tomándolo en los brazos, poniéndolo las manos sobre ellos, los bendecía. Qué cosa más hermosa, hermano, qué cosa más hermosa. Dice, de que Jesús los tomaba en sus brazos. Cada vez que nosotros le llevamos nuestros hijos al Señor, Él los toma en sus brazos. Hermano, yo creo que esto sigue siendo una gran verdad para nuestros días. Sigue siendo una gran verdad, ¿cierto?, que el Señor quiere tomar en sus brazos a nuestros hijos. Pero muchas veces nosotros lo estamos impidiendo. Nosotros le estamos quitando los brazos del Señor a nuestros hijos. Como padre, ¿cierto?, tengo el firme deseo y el anhelo, desde que nació mi primera hija, mi segundo hijo y ahora mi tercera hija, de que mis hijos sean siervos del Señor, que le conozcan, que Dios los bendiga, que los haga y prosperen, que les vaya muy bien, porque eso es lo que queremos todos padres, pero más que le vaya muy bien, de que tengan una tremenda carrera, de que sean tremendos ciertos profesionales, lo más importante que el Señor me ha dado, ¿cierto?, es que ellos sean hijos de Dios. Y eso es mi tarea, esa es mi tarea. Un día el Señor me la va a demandar y yo no sea piedra de tropiezo. Y lo tercero, lo que sí debemos hacer nosotros también. Ya vimos que sí debíamos presentarle a nuestros hijos al Señor. Lo que no debíamos hacer era no impedírselos. Y lo tercero es que lo que sí también tenemos que hacer como padres es debemos imitar a los niños. Debemos imitar a los niños. Debemos ser como niños, dice el Señor. Dice el Señor, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Sí? Debemos imitar a los niños, debemos imitarlos como ellos son. La sencillez de un niño. ¿Han visto ustedes la sencillez de un niño? ¿No? Los niños, bueno, los niños de ahora no sé cómo son tantos así, pero antiguamente nosotros nos conformábamos con tan poco, hermano. ¿No? Me acuerdo que para una Navidad, ¿cierto?, mi mamá nos regaló un run run. Yo no sé si ustedes conocen los run run. Son una especie de una especie de unos botones,
así unos botones así, estos eran más grandes, y que uno le ponía un hilito así, hacía, era algo tan sencillo, hermano. Era algo tan simple, tan barato, por así decir, monetariamente, pero fue un tremendo regalo. Nosotros andábamos con esa cosa, jugábamos y hacíamos montones de tonteras, pero éramos felices con cosas tan pequeñas, ¿no? Con esas cosas tan pequeñas, ¿no? Y hoy día, hermanos, hemos hecho perder a los niños esa sencillez. Lo hemos llenado, ¿cierto?, de muchas veces de tecnología. Niños de 3 años con tremendos celulares. Hermanos, no necesitan, los niños no necesitan esas cosas. Necesitan sencillez, necesitan creatividad. ¿Sí? Lo mejor regalo que usted puede hacerle a un niño chiquitito, regale cosas para pintar, para dibujar, para crear. Porque los niños son creativos y nosotros nacen los niños creativos, los niños nacen con toda su mente llena de creatividad. El problema es que nosotros lo empezamos a hacer cada vez menos creativos, más automatizados, desde tan chico, hermano. Nosotros le quitamos la creatividad y la escuela también le quita la creatividad a los niños. La escuela le quita creatividad y necesitamos, ¿cierto?, que nuestros hijos sigan siendo los creativos que Dios los creó, porque Dios es un Dios creador y nos hace creativos a nosotros también. Y nuestros hijos son tremendamente creativos. Y por lo tanto, hermanos, la sencillez de un niño, nosotros no tenemos que impedírsela a él, pero también nosotros tenemos que imitarla. Los adultos tenemos, ¿cierto?, la costumbre de querer comprarlo todo, de pagarlo todo se compra, todo se paga. Más en el reino de Dios, hermano, todo es por gracia. Todo es por gracia. La gracia. Y la gracia es un regalo de Dios no merecido. Todo es por gracia, ¿cierto? La palabra dice, todos los sedientos vengan a las aguas, a los que no tengan dinero vengan, compren, coman, vengan, compren vino, leche, sin dinero y sin costo alguno. En Isaías 55:1 dice esta palabra, hermano. Debemos recibir el reino de Dios, no comprarlo, debemos considerar un regalo de nuestro Padre. Jesús dejó bien claro que para entrar al reino de Dios las personas deben ser tan confiados, ¿cierto?, tener la fe de un niño, En las congregaciones, hermanos, yo he visto tantas veces, hermanos, que los niños corren. En la última congregación tenía un púlpito, un escenario ahí bien grande, y habían varios niños que eran bien inquietos, y algunos se ponían al lado mío mientras yo estaba predicando, se ponían a jugar con un autito al lado mío, y todos nerviosos porque el niño estaba jugando, estaba acostado al lado mío, y yo no me hago problema, hermano, Yo prefiero que un niño esté ahí, porque el niño, a veces son niños que son medio inquietos, son medio hiperkinéticos o medio hiperactivos. Hermanos, están escuchando igual. Usted no lo cree, pero yo he tenido muchos alumnos que estaban en otra haciendo cualquier cosa, y yo no les preguntaba y sabían todo. Ese niño que está ahí jugando con el autito, ese niño que está corriendo, ese niño, hermanos, usted tiene que direccionarlo, ¿sí? Y tampoco, ¿cierto?, ponerse nervioso porque a lo mejor meten mucha bulla, ¿ya? Hermanos, es preferible, ¿cierto?, que metan bulla, pero estén en la casa del Señor. Poco a poco irán aprendiendo, pero usted tiene que enseñarle. Jesús nos dejó bien claro que para entrar al reino de Dios debemos ser como los niños, ¿sí? Las personas que llevan, ¿cierto?, a sus niños para que los tocaran, descubrieron algo muy importante, que a Jesús no le molestan los niños. Descubrieron esto, las personas, las mamás que llevaron a sus hijos al Señor, descubrieron, ¿cierto?, algo muy importante. Los discípulos eran los que les molestó, más a Jesús no le molestan los niños, hermanos. Y esto es muy importante, remarcar esta actitud que tiene Jesús hacia los niños. Hay personas que creen que se la saben todas. Hay personas como los discípulos. Las personas creen saber, ¿cierto?, qué está bien o qué está mal hacer en la iglesia. Hay personas que creen eso, ¿no? Que son como los discípulos. No lo hagas, no haga esto, no se suba aquí, no, bájese, no. Somos el reino de los no. Pero el Señor dice, no se lo impidan, déjenlo que vengan. No importa que griten, no importa que lloren. Son niños
Y ustedes aprendan de ellos, ¿cierto? Y no seamos ancianos jueces, porque no entraremos al reino de Dios, dice así. Tenemos que tener una actitud distinta, confiada, sincera, humilde, dependiente de nuestro Padre. Es lo que el Señor nos dice. Mire, imiten a los niños en esto, cómo dependen de sus padres, cómo dependen, ¿cierto?, en la humildad, en sinceridad de este Padre Celestial. Nadie es demasiado viejo, hermanos, para recibir a Cristo en su corazón. Nadie es demasiado joven para recibir al Señor. Pero todos tenemos que ser humildes como un niño para recibir al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos bendiga. Tener una actitud distinta hacia los niños. Porque los niños, ¿cierto? Los niños nos dan ejemplo de cómo hay que ser en el reino. ¿Sí? Cómo hay que ser en el reino. Oremos al Señor para que esta palabra, ¿cierto?, se afiance en nuestros corazones. Amén. Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, a que cada día podamos, Señor, ser como niños, Señor. Ayuda a nosotros como padres, Señor, como abuelos también, poder estar dando un buen ejemplo. Estar, Señor, dando y sembrando tu palabra en cada corazón de los niños, Señor. Ayúdanos como iglesia a tener programas, a tener actividades, para que muchos niños lleguen a nuestra iglesia, Señor. Que, Señor, el alma de nuestra iglesia sean los niños, Señor, porque hay muchos niños acá en Paraguay, Señor, y en Ciudad del Este. Te pedimos, Señor, que nos des la visión para poder alcanzar a muchos niños para tu reino, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Gracias, hermano Brian. Le doy el pase. Ahora estoy acá, me mudé. Pastor, quería invitarle de nuevo para que pueda recordar a los hermanos los avisos de esta semana. ¿Me podría avisar, por favor? Ahí sí, ahora sí. Tenemos esta semana, el día miércoles, el día jueves, nuestra reunión de estudio bíblico, ¿cierto?, que estamos haciendo por Zoom. Ya vamos en el módulo de Cristología, ¿no? En la clase número 5 vamos a hacer esta semana. Así que para que los que están en el curso de doctrina bíblica ya puedan desde mañana pasado comenzar a meterse a la plataforma de Google Class para comenzar a hacer su actividad. Y el día viernes a las 8 de la noche vamos a tener los matrimonios. Pero lo vamos a hacer online. Ya no nos queda otra que tenemos que hacerlo online. Así que para que los matrimonios, ¿cierto?, las parejas puedan unirse a esta reunión el día viernes a las 8, ¿sí? Y el domingo, el sábado tenemos los jóvenes a las 5 de la tarde, ¿sí? Jóvenes, a las 5 de la tarde también por Zoom, y el día domingo tenemos nuestro culto normal a las 9 de la mañana, y estará entregando la palabra a nuestro pastor y hermano Pedro, ¿cierto? Que el Señor le bendiga, ya así, para que el Señor lo sea usando grandemente este próximo domingo, ¿ya? Y no se olvide, hermanos, Pedro, sí, de cada uno de nosotros estar recolectando sus ofrendas, ¿ya? Si ustedes ven acá, yo tengo aquí un sobrecito. En este sobrecito tengo todas las ofrendas del mes, ¿ya? Y así hágalo usted. Todas las ofrendas, los diezmos, las promesas la promesa de fe, ¿sí? Todo lo que usted vaya a dar al Señor, métalo en un sobrecito, póngale el día, la fecha, la hora que usted hizo su ofrenda y lo va guardando. Y cuando volvamos, trae todas sus ofrendas, hermano, tráigalo, porque, ¿cierto? La casa del Señor no podemos desfinanciarla, ¿ya? Entonces tenemos que estar permanentemente entregando nuestra ofrenda, aunque la entreguemos todas juntas, pero sí, guárdela, ¿cierto? Este dinero ya no es mío, es del Señor,
¿sí? Este dinero ya no es mío, yo se lo entregué al Señor porque el Señor me lo dio a mí, ¿ya? Así que guárdenlo, hagamos esto un hábito bueno para toda la iglesia. Así que gracias, Brian, que el Señor te bendiga. Y la promesa de fe también. Gracias, acá tengo un ayudante a la promesa de fe. Bueno, si hay una canción más, por ahí ya despidiéndonos de este culto para cantar. Y seguido de eso voy a estar haciendo una oración final. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo y pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia y por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia y por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este hermoso momento, este hermoso culto, Señor, que tú nos regalaste. Gracias por tu palabra, Señor. Que tú seas bendiciéndonos a nuestras vidas, a nuestras familias, Señor, esta semana. Que sea de bendición, Señor. Protégenos, Señor, de cada paso, cada lugar que vayamos, Padre. Que seas tú en medio de nosotros, brindando tu protección, tu bendición, Padre, a cada uno de los miembros de la iglesia, al país, Señor, y que seas fortaleciéndonos siempre, Padre, Señor. Que sea una semana de bendición para muchos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.